¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Abraham González y le doy la bienvenida a Mesa Central, un espacio, por supuesto, de análisis de los temas nacionales, internacionales y financieros más relevantes del día. Y comenzamos con la información. Ya inició el Buen Fin, con el que se esperan ingresos por casi 100,000 millones de pesos para los comercios participantes. Vamos a ver cómo se vivieron los primeros minutos de lo que han llamado el fin de semana con más ofertas en el año. El refrigerador costó 15,300 y nos bajaron a 12,300, como 3,000 pesos menos. No sé, la que sabe, ¿cuánto costó este? No tengo idea del calentador. En 10 minutos Ramiro compró un refrigerador y un calentador. Fue uno de los primeros clientes del Buen Fin. Lo más buscado, ropa, pantallas, calzado, teléfonos celulares y electrodomésticos. 52 millones de operaciones, 100,000 establecimientos y muchos meses sin intereses. Para el Buen Fin de este año se espera que se superen los 93,000 millones de pesos recaudados el año anterior. Esperamos, obviamente, sorprender a nuestros clientes socios y exceder las expectativas. El año pasado, te puedo dar una cifra, crecimos 7.9% más en noviembre de 2017 versus el año anterior. Inspirado en el Black Friday de Estados Unidos, el Buen Fin surgió en 2011 para contrarrestar los efectos negativos de la crisis de 2008. El año pasado dejó ventas para las pequeñas y medianas empresas por 53,500 millones de pesos y para tiendas departamentales y de autoservicio 39,200 millones. El Buen Fin todavía está en un proceso de maduración porque el evento no tiene muchos años. Pero este año, los hogares tienen menos ánimos para endeudarse. El crédito al consumo registra la cifra más baja desde 2010. Se deterioró la capacidad de pago de las personas, con un endeudamiento anual de solo 1.3% en septiembre. Y hubo una reducción en préstamos de nómina y créditos personales. Claro, sin contar las grandes aglomeraciones. Tengo alergia a las aglomeraciones. Vengo así con mis manos porque me pegan con sus carros y no les importa y van empujando. Entonces, yo nomás vine acompañada a mi hija. Con imágenes de Jonathan Sánchez para El Financiero Bloomberg, Amílcar Salazar Méndez. Con quejas y todo inició el Buen Fin, pero no todo es euforia por las compras, ya que de acuerdo con una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, el 73.1% de los mexicanos no tiene pensado comprar nada este año. El 16.6% sí va a comprar y solo el 10.3% todavía no sabe o no se decide. La razón principal es porque consideran que se trata de una estrategia para vender y no hay un beneficio real para el consumidor. Y debido al gran número de compras que se realizan en esta temporada, la Procuradora Federal del Consumidor preparó, hablamos por supuesto de la Profeco, preparó diferentes medios para atender a los consumidores ante posibles abusos. Así es que, aparte de la instalación de modelos de atención en los principales centros comerciales, tiendas y corredores comerciales, la dependencia informó que estarán disponibles las redes sociales que ve ahora en pantalla y sus números tradicionales de atención, y también brindará apoyo por medio de la plataforma de mensajes WhatsApp. Ahí está la información. Como le informamos ayer, la Asociación de Bancos de México, la ABM, expresó que los datos y las afirmaciones por parte de legisladores y autoridades sobre el cobro de comisiones son equivocados. Al respecto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios aseguró que la información que difundió sobre las comisiones que cobra la banca no es errónea. La Conducef dijo que su estudio demuestra que existe un margen para que las comisiones en México puedan reducirse y reiteró su posición o su disposición a participar en un análisis objetivo y plural sobre este tema. Continuamos con este tema, ya que el senador de Morena, Ricardo Monreal, y el próximo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, acordaron revisar y coordinar estrategias sobre las iniciativas en materia financiera y económica, así como la discusión con sectores involucrados en los temas. En un comunicado se dio a conocer que hablaron de cómo se organizarán los poderes ejecutivo y legislativo para construir una agenda sobre los retos en estos temas.
Por otra parte, la calificadora Standard & Poor's dijo que el sistema bancario mexicano está bien capitalizado comparado con otros países de la región, por lo que tiene la capacidad para amortiguar el impacto de la reducción de comisiones. Sin embargo, reconoció que sí habrá afectaciones. Vamos a escuchar. Lo que vemos es que, bueno, sería más lento el ritmo de generación interna, ¿no? Porque la rentabilidad se ve afectada, entonces la base de capital crecería más lento, y lo que estaríamos viendo es igual, asumiendo que las estrategias de crecimiento no se alteran, estaríamos viendo un ajuste en los niveles de capitalización, ¿no? Medido por nuestro indicador de capital ajustado por riesgo, de alrededor de 40 puntos básicos. El Consejo Coordinador Empresarial hizo este viernes un llamado a respetar la autonomía de los reguladores del sector energético. En un comunicado, la cúpula empresarial manifestó su preocupación sobre algunas iniciativas legislativas que buscan reducir la autonomía de los reguladores y acotar sus facultades, subordinándolas además a otras instancias de gobierno, particularmente en el caso de la Comisión Reguladora de Energía. Señaló que el país necesita instituciones imparciales para construir un mercado de energía dinámico, para lo cual consideró fundamental que se garantice su autonomía a fin de dar certeza a la inversión. Luego que el Banco de México incrementara ayer 25 puntos base su tasa de referencia a 8%, Citibanamex indicó que la innovación en el comunicado de política monetaria son los factores asociados a la nueva administración que deterioraron la perspectiva macroeconómica del país. Citibanamex consideró que la tasa objetivo cerrará el año en 8.25%, pues cambió su expectativa a un incremento de 25 puntos base más para la reunión de diciembre, la última del año. Por otra parte, Banorte mantiene su estimado de que la tasa de referencia cerrará en el año en el nivel actual, que es de 8%. Además, cree que seguirá así por lo menos hasta final de la primera mitad de 2019, aunque reconoce mayores riesgos de alzas adicionales. En su colaboración semanal con Víctor Piz, Ernesto O'Farrill, quien es presidente de Bursa Métrica y articulista del Financiero, habló de factores externos que podrían incidir a que el Banco de México vuelva a modificar su política monetaria en lo que resta del año. Vamos a escuchar a Ernesto O'Farrill. Sí vemos en Bursa América que es un hecho que las tasas de interés van a tener que seguir subiendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque por un lado tenemos un entorno internacional donde todavía pues hay la perspectiva o la expectativa de que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, pues va a tener que seguir subiendo su tasa de referencia, la tasa objetivo de fondos federales, donde es muy probable que suba en diciembre. Ahí sí hay un consenso mayor a nivel mundial, con un 90% de probabilidades de que en diciembre se tenga que aumentar otra vez la tasa de fondos federales. Y esto pudiera incidir para que en diciembre el Banco de México tuviera que subir la tasa. La información del tipo de cambio en la moneda mexicana terminó este viernes en terreno positivo como respuesta a un contexto externo favorable y todavía bajo el influjo de la decisión del Banco de México de elevar su tasa de referencia. El Banco de México informó que el dólar interbancario cerró en 20 pesos con 9 centavos en ventanilla bancaria y el billete verde se vendió en 20 pesos con 40 centavos. Esto es menor a los 20.60 reportados el jueves por cierre de Citibanamex. Esto es último, como ya le decía, es en ventanillas bancarias. Y a través de sus redes sociales, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador pidió ayuda a sus seguidores para dar difusión sobre la consulta múltiple que se realizará la próxima semana. ¿Por qué la consulta? Bueno, porque nuestros adversarios, los conservadores, me están convocando a que yo consulte, a que yo pregunte, sobre todo. Se quedaron molestos por lo de la consulta del aeropuerto y piensan que vamos a usar este mecanismo, este método, solo para lo que nos conviene y no se le va a consultar en todo a los ciudadanos. Les diría que en casi todo lo que amerite va a ser consultado. Además, vamos a reformar el artículo 35 de la Constitución para que
se haga valer la democracia participativa. Y la agencia calificadora Standard & Poor's afirmó que aún es pronto para evaluar el impacto de las decisiones que el nuevo gobierno implemente y si éstas pudieran afectar positiva o negativamente en la calificación crediticia de México. Sin embargo, reconoció que medidas como la cancelación del aeropuerto son señales que pudieran afectar esta misma calificación. Vamos a escuchar a Standard & Poor's. Y la verdad que lo que ha venido pasando con el aeropuerto, a nosotros nos despiertan como unas señales de atención, ¿no? Respecto de que si esto se prolonga o esto se extiende a otros sectores de la economía, a otros sectores de la discusión de política económica, creo que puede conllevar algunos riesgos que tenemos que incorporar al análisis, pero creo que todavía es un poco pronto para extrapolar, para inferir que esto va a ser la tendencia a mediano plazo, cuando el gobierno todavía ni siquiera ha tomado posición. Y ante un 2019 donde el Consejo Mexicano de la Energía prevé que los precios de los combustibles vayan al alza, el Consejo Norteamericano de Granos previó que con el uso de etanol en las gasolinas se reduzcan 2 pesos por litro. Ryan Legrand, director de México para US Grains Council, dijo que el etanol es el oxigenante que proporciona aumento de octanaje más barato del mundo. Esta mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que China le ha hecho saber las concesiones que está dispuesta a hacer. Sin embargo, Trump consideró que aún no es suficiente para él. Vamos a escuchar al presidente de Estados Unidos. That's good. No, China wants to make a deal. Yeah, China, as you know, Jeff, China wants to make a deal. They sent a list of things that they're willing to do, which was a large list. And it's just not acceptable to me yet. But at some point, I think that we are doing extremely well with respect to China. I have a great respect for President Xi. I have a great respect for China. But China has taken advantage of the United States for many, many years. China's never been put in this position, and I don't want to put them in a bad position. I want to put them in a great position. But it's called reciprocal. We have to have reciprocal trade. We can't have trade that's meant for stupid people. And that's the way they took advantage of our country. And we don't have that anymore, and they understand that. And I think a deal will be made. We'll find out very soon. Ahí están las palabras de Donald Trump. Dice que simplemente no es suficiente para él. Ya veremos en qué termina este conflicto entre Estados Unidos y China. Y en el espacio de Al Sonar la Campana con Víctor Piz, Kenneth Smith Ramos, quien es el jefe negociador técnico de México para el Telecan, o ahora el TEMEC, habló sobre los aranceles al acero y al aluminio que Estados Unidos impuso a México y su influencia sobre el nuevo tratado, el TEMEC. Kenneth Smith dijo que se deben evitar las guerras comerciales en América del Norte. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Mira, desde el inicio, cuando Estados Unidos impuso medidas de seguridad nacional en el sector acero y aluminio, México las rechazó. Tomamos represalias por los montos equivalentes del daño causado a México y llevamos el caso a un litigio internacional. Lo que hemos tratado de hacer es siempre deslindarlo de las negociaciones del Telecan. No íbamos a dar concesiones a Estados Unidos en el Telecan a cambio de que retiraran estas medidas, porque las medidas son completamente injustificadas. Lo que hicimos es cerrar la negociación del tratado y en paralelo continuar las discusiones con Estados Unidos para eliminar estas medidas. En lugar de tener pequeñas guerras comerciales al interior de América del Norte, debemos regresar a lo que ya estábamos haciendo, que es cooperar los 3 países de la región Telecan de manera constructiva para enfrentar retos internacionales como es la sobrecapacidad internacional de acero. Y eso lo debemos hacer a través de la OCDE, del Comité de Acero de América del Norte, y simplemente ver la perspectiva de la cooperación para resolver temas internacionales. Nuestra perspectiva aquí es tratar de resolver este problema antes del 30 de noviembre. Por otro lado, el jefe negociador del equipo de transición para el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, hablamos de Jesús Seade, consideró que al profundizar en los temas de índole social en el TEMEC es un gran logro de inclusión. Señaló que al no haber sido un tratado de apertura, sino más bien una actualización y mejoramiento, representa un avance positivo para México, pues nunca antes se había observado un tratamiento en temas sociales como anticorrupción, derechos laborales y el medio ambiente.
Y este viernes, la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, designó a Stephen Barclay como ministro para el Brexit tras la renuncia de Dominic Raab. De acuerdo con el vocero de May, se nombró también a Amber Rudd para encabezar el Ministerio de Trabajo y Pensiones ante la renuncia de Esther McVie. Los funcionarios que renunciaron argumentaron que no podían apoyar el acuerdo de divorcio que la Premier pactó con la Unión Europea. Y de esta manera terminó una semana caótica en Reino Unido. David del Río nos tiene los detalles. Vamos a escucharlo. El gobierno británico se tambalea por el acuerdo del Brexit. La semana que termina ha sido la más dura de la primera ministra británica Theresa May desde el inicio de su mandato hace 2 años. Al menos 6 altos funcionarios de su gobierno, entre ellos el propio secretario encargado del Brexit, han dimitido en las últimas horas. Sus socios de gobierno de Irlanda del Norte amenazan con retirarle sus apoyos y ya hay una campaña en el seno de su partido, del ala más conservadora, contra ella para echarla del puesto. Todo por el acuerdo que May ha alcanzado esta semana con la Unión Europea para llevar a cabo el Brexit, que May afirma que va en el interés de su país. Yes, difficult and sometimes uncomfortable decisions have had to be made. I understand fully that there are some who are unhappy with those compromises. But this deal delivers what people voted for, and it is in the national interest. And we can only secure it if we unite behind the agreement reached in Cabinet yesterday. Pero el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, alcanzado luego de complicadísimas negociaciones, no satisface a nadie en el Reino Unido, sobre todo a los partidarios del Brexit. El acuerdo permitiría que el Reino Unido saliera el 29 de marzo de 2019 de la Unión Europea, pero supone dolorosas concesiones para los favorables al Brexit sobre la frontera de Irlanda del Norte y la Unión Aduanera. Los pro-Brexit consideran que el Reino Unido seguirá siendo vasallo de la Unión Europea con este acuerdo. Well, today Theresa May is going to sell us out. She's created a deal, concocted a deal, which doesn't represent what we voted for. We voted to leave the customs union, the single market, and anything that represents that. We voted to be an independent country, and that is what we will have. There is an awful lot of concern about what it actually means overall, and that we will be taking instructions from Brussels on a lot of our laws without any say in them, and nobody voted for that at all. I know I didn't, and I'm sure a lot of those people, most of those people across the road didn't either. Por el momento, Theresa May resiste las críticas, pero a duras penas, y la semana que viene no será precisamente de tregua. La jefa del gobierno británico está amenazada con tener que superar una moción de confianza. En la prensa europea ya se habla de 9 sustitutos, 7 hombres y 2 mujeres de su partido, la mayoría de ellos ultraconservadores y antieuropeístas. También aumentan las presiones para celebrar un segundo referéndum sobre el Brexit, que según las encuestas rechazaría que Londres saliera del bloque, pero May se muestra inflexible en rechazarlo. Hacemos una pausa y regresamos al análisis de Mesa Central. No se vayan. Historias de mexicanos que conquistan la ciudad de Nueva York. Lo mejor de esta temporada en La Manzana Mexicana. Este sábado 17 de noviembre, 10 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Llevan ya meses asumiéndose como gobierno, esa es la realidad, y tomando decisiones, y se ve, y ellos lo dicen además. Bueno, pues yo espero que estos meses que han estado en esta actividad puedan surgir un buen gobierno a partir del 1 de diciembre. Yo no quiero señalarlo, simplemente digo, han tomado acciones y decisiones que ya han lastimado pues, a todas ojos visto el tema del dólar, el tema del aeropuerto, la bolsa, su caída. Entonces, pues esa es la preocupación y yo espero que pues puedan organizarse mejor en esta enseñanza que han tenido de varios meses y pueda a partir del 1 de diciembre encontrarse una realidad diferente, ¿no?
Estamos de vuelta. Como ayer le informamos, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que un grupo de empresarios formarán un consejo asesor empresarial para su gobierno. En el grupo se encuentran los empresarios Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, entre otros. Para hablar sobre este tema me acompañan Axel Sánchez y Atzayael Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Abraham? Viernes ya con estas noticias de consejo de los, digamos, quienes darían, serían el grupo de empresarios que va a estar atrás como la voz o la conciencia desde el sector privado de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Cuál es su primera lectura sobre esto? Pues mira, primero hay que analizar a cada uno de los personajes. A mí me parece muy divertido, quiero decirlo a cámara, me parece muy divertido este grupo de personajes. Algunos ya han tenido roces dentro de la misma industria y como dice, vamos a ir desmenuzándolos, ¿no? Por ejemplo, vemos en primer lugar a Ricardo Salinas Pliego. ¿Quién es Ricardo Salinas Pliego? Pues nada más y nada menos que el presidente de Grupo Salinas, una de las compañías que opera grandes consorcios, como es el caso de TV Azteca, como es el caso de Itálica, que es la marca líder en motocicletas a nivel nacional, el caso de Electra, que son de estas tiendas departamentales de bajo ingreso, que, bueno, justamente es una de las empresas también líderes dentro de esa categoría del retail. Vaya, estamos viendo que incluso estamos hablando del tercer hombre más rico de México. Del país, claro. Y uno de los 5 más importantes a nivel Latinoamérica. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Y eso quiere decir que el señor tiene muchas tablas para hablar sobre los aspectos de la economía del país. En segundo lugar, ¿a quién encontramos? A Bernardo Gómez, que es copresidente de Grupo Televisa. Él toma parte de este grupo dentro del consejo una vez que Azcárraga Gallán decide hacerse un lado y nada más quedar como presidente del consejo, dejándolo a él dentro de las operaciones de la compañía. Es un alto directivo que es muy cercano a Emilio Azcárraga y es de toda su confianza. O sea, podríamos decir que él es el representante de este grupo de Emilio Azcárraga. Ok, claro. Ok. En tercero, ¿a quién estamos viendo? Pues a Olegario Vázquez Aldir, que es el hijo de Olegario Vázquez Raña, que es el presidente del grupo empresarial, se me olvida, el Grupo Empresarial Ángeles. Ajá. Y ¿qué tiene el Grupo Empresarial Ángeles? Bueno, pues todos lo sabemos, que son los hospitales Ángeles, claro, los hoteles Camino Real, Grupo Imagen, vaya. Imagen con las cadenas de radiofónicas de las más importantes del país. Exactamente. Y luego también vemos a Carlos Hank González, que no nada más es el presidente del Grupo Financiero Banorte, también es el vicepresidente de Gruma y director general de Hermes Infraestructura. Y que aparte este personaje, no hay que olvidarlo, es el nieto de... ahora sí que su abuelo es igual que él, Carlos Hank González, claro, uno de los grandes líderes del PRI durante muchos años en el pasado, y que fue incluso el gobernador del Estado de México. También, ¿a quién encontramos dentro del mismo grupo? Bueno, vemos al empresario chihuahuense, el presidente del Grupo Vidanta, que es Daniel Chávez Morán. Y también vemos a Miguel Rincón, director general de Biopapel, empresa líder en producción de papel en el país. Claro. No por nada es la operadora de Escribe, que es la líder en el mercado de estos productos. Magnani. También vemos a Sergio Gutiérrez Murguesa, que es presidente de Acero, una de las compañías más grandes productoras de acero a nivel nacional y que incluso tiene una posición muy fuerte dentro de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero. No hay que olvidar que es una cámara que ahorita está en boga de todos por el tema de los aranceles con Estados Unidos. Y por último, pero tampoco menos importante, Miguel Alemán Magnani, que es el presidente de Interjet, sí, de Grupo Alemán, un grupo que tiene incluso presencia en la industria energética, lo conoce bien Atzayael. Es hijo del exgobernador de Veracruz, también empresario, Miguel Alemán Velasco, y nieto de Miguel Alemán Valdés, que fue presidente de México. ¿Qué lectura te puede dar eso? Bueno, estamos viendo personajes que primero tienen una gran raíz priista. Claro. ¿No? Como es el caso de Carlos Hank González y como es el caso también de Miguel Alemán. ¿No? Segundo, estamos viendo un grupo de empresarios que ha tenido sus roces con las aún fuertes
y digo aún fuertes, cámaras empresariales mexicanas. ¿Quiénes son estos? El Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de Empresarios de México. Estamos viendo a un grupo que no, negocios, ¿no? que no es muy adepto a estos, yo les llamo IPECOS, ¿no? O como muchos dentro de la industria periodística los conoce como IPECOS, ¿no? ¿Por qué no estamos viendo, por ejemplo, a un Alejandro Rodríguez, que es el presidente del Consejo Mexicano de Negocios? ¿Por qué no lo vemos ahí? ¿O por qué no vemos a alguien que represente al grupo de las compañías de Carlos Slim? Al propio Carlos Slim. O al mismo Carlos Slim. Esa es la pregunta, ¿no? No, pudo haber sido Arturo Elías Ayub, que es uno de los grandes voceros de la compañía, ¿no? De América Móvil. O sea, ¿por qué no a ellos? Bueno, pues es porque justamente no son grupos adeptos a la idea de Andrés Manuel. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Está Televisa y TV Azteca en el grupo. Compañías que pelearon mucho y le siguen peleando a Carlos Slim dentro del sector de las telecomunicaciones. Eso puede dar muchas señales, ¿eh? Claro. Y eso puede generar muchas rupturas, por así decirlo, puede generar muchos problemas ya dentro de las cúpulas empresariales. A mí me gustaría saber qué va a pasar con la Coparmex, qué va a pasar con el CCE. Va a haber temas ahí muy serios, porque Andrés Manuel va a escuchar a estos empresarios, no va a escuchar a los otros, ¿eh? Veremos. Bueno, eso veremos. Es un tema serio. Porque sí es importante aquí resaltar que este consejo que se forma de empresarios es iniciativa de ellos. Es decir, el presidente electo, de acuerdo con lo que anunció en sus redes sociales, él no pidió, o sea, él lo expresa, dice, ellos me están pidiendo que nos reunamos una vez cada mes, ¿no? Me parece, cada 2 o 3 meses, dice, que nos reunamos. Entonces es una iniciativa que surge a raíz de ellos, lo cual pues también te deja ver que ese parte, ¿no? de un intento quizá de operación cicatriz de cierta forma, con todos los roces que han tenido con el sector privado desde aquella vez de que se iba a soltar el tigre, ¿no? En campaña. Y que puede ser también una señal de que existe esta apertura. O sea, vaya, no es una sorpresa que empresarios se reúnan con gente del gobierno o incluso con el propio presidente. O sea, el punto es que ningún presidente nos decía, sí, me reuní con tal empresario o tuve una reunión con este tipo de empresarios para hablar de tal o cual tema. Es muy raro que eso suceda, más que normalmente cuando eso ocurre son eventos, inauguraciones de una planta. Que los vemos públicamente. Exacto, ¿no? que los vemos públicamente y que ahí tienen, digamos, encuentros. Pero más allá de eso, no existe públicamente un registro de las reuniones que se llevan a cabo entre el presidente y empresarios o un grupo de empresarios. Que esto es una buena señal, o sea, digamos, una señal de apertura. ¿Será posible que se sumen más empresarios o no? Yo creo que es muy buena señal por un lado, o sea, por este lado precisamente que tú estás comentando, pero no es tan buena señal por el lado que tú dices. Hace falta, en ese consejo al menos, mayor representatividad de las cámaras, de quienes llevan otros temas más estructurales de las industrias. Sí, que llevan una agenda. Exactamente, o sea, que llevan una agenda. Que llevan presentando. Y también me gustaría saber qué tanta transparencia va a haber en estas reuniones, si van a ser públicas, si nos van a permitir cubrirlas. A mí me gustaría resaltar un detalle muy interesante. A mí no me parece que este grupo sea algo improvisado o alguien le aconsejó a Andrés Manuel, oye, llámalos y búscalos y diles que los queremos ver. No. Hace unos días tuvimos aquí en El Financiero, incluso la nota la pueden ver en el portal del financiero.com.mx, a Miguel Alemán Magnani, el cual no defendía el tema de llevarse el aeropuerto a Santa Lucía, pero él tampoco lo veía mal. Vaya, él incluso decía en la misma entrevista, y los videos ahí están, él decía, el gobierno tiene los números y por eso está decidiendo Santa Lucía. ¿Cómo sabía eso Miguel Alemán Magnani? Uno ya empezaría a sospechar, ¿no? Y diría, es que ya tenía acercamientos con el gobierno, ya tenían pláticas con el equipo de Andrés Manuel. Entonces, digamos, este grupo de empresarios no son improvisados, ya son personas que ya venían acercándose con Andrés Manuel López Obrador y de cierta manera Andrés Manuel está oficializando el nuevo grupo que va a ser encabezado, obviamente, por su jefe de presidencia, que es Alfonso Romo. Ya.
Correcto, que precisamente esa es la función de Romo, ¿no? Digamos, como que desde el inicio o desde el anuncio de que Romo sería parte del equipo de Andrés Manuel, dijo, él me va a ayudar a acercarme a la IP, a ayudarme a acercarme a los empresarios y con eso tener una mejor relación. Que funcione o no, pues bueno, claro. ya veremos. Con la idea de que la economía de México crezca. O sea, esa es su idea, de que se duplique. Vamos a ser bien pensados. O sea, esos empresarios van a buscar el bienestar de México. Claramente. Conclusiones. Pues me gustaría ver dentro de este consejo más que se vayan sumando más empresarios o que formen otro bloque, que se haga otro consejo. Quisiera ver ahí mayor representatividad, que viéramos a las grandes cámaras, las cúpulas empresariales, ¿no? Que viéramos ahí a otros empresarios y pues que se garantice también la transparencia de esas reuniones. Creo que eso sería muy importante, muy positivo. Yo, la verdad, Axel, más allá de que se transparente, que sería muy bueno, sería el que las cosas se puedan llevar en buen término, porque también tenemos una historia similar en Estados Unidos. Cuando Trump forma este grupo también de empresarios que lo iban a apoyar a desarrollar la economía de Estados Unidos, y de repente ves a figuras como Elon Musk diciendo, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Y detrás de él se fueron otros empresarios. No sabemos qué puede pasar. Sí, claro. Esa es otra historia que valdría la pena ver qué va a suceder. Digo, los empresarios en sus redes sociales se mostraron positivos. Vamos a ver cómo camina, ¿no? Claro, que fue muy bien recibido. Hoy por la mañana incluso el tipo de cambio había bajado también como respuesta. Creo que después del comunicado incluso que vimos ayer del Banco de México, en donde llamaba a mantener una política prudente, a tomar decisiones prudentes desde el gobierno, creo que al menos hoy con este anuncio, algo de estos mensajes que Banxico y que otras instituciones pues le han mandado al gobierno entrante, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Veremos qué es lo que sucede. Claro que sí. Muy bien. Vamos a un corte y continuamos con el análisis en Mesa Central. No se vaya, volvemos con otro tema. Somos Nación 321, la multiplataforma de noticias, infoentretenimiento y análisis político pionero en estudiar el voto millennial en México. Este 2017 hicimos lo que nadie esperaba, traer de vuelta lo que la TV había olvidado, porque nos adaptamos al consumo de los millennials, la generación más informada, más interconectada y la más crítica. Estamos de vuelta y ahora vamos a abordar el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En su más reciente edición, la revista Bloomberg Business Week, que ya tenemos aquí en la mesa, presenta un reportaje en donde analiza cómo ha venido creciendo esta disputa comercial y qué países tienen una alta dependencia de las exportaciones del gigante asiático. Y ahí está en la pantalla la portada y aquí en la mesa también tenemos las ediciones. Bueno, un conflicto sin duda que pues parece estar lejos de terminar. Incluso hoy tenemos información al respecto. Ya lo decía hace rato, China mostrando una serie de puntos en donde está dispuesto a ceder y Trump simplemente dice, para mí no es suficiente y vamos a ver exactamente. ¿Cuál es, de qué va este reportaje? Este reportaje y vamos analizando el tema. Habla sobre, plantea escenarios muy interesantes proyectados con razonamientos o con que obedecen a lógicas económicas sobre qué pasaría si este conflicto entre China y Estados Unidos, este conflicto comercial, crece, sigue creciendo. Antes de pasar a los escenarios, habría que hacer un resumen de dónde se encuentra, ¿no?, esta relación que lo plantea muy bien el reportaje. Hay que recordar que hasta octubre de este año, Estados Unidos había impuesto aranceles al 25% sobre 50,000 millones de dólares en importaciones chinas y aranceles de 10% sobre otros 200,000 millones de dólares, de un total de 505,000 millones, es decir, a la mitad del total de las importaciones chinas ya tienen un arancel,
¿no? O sea, es algo muy importante. Una pequeña parte con un 25% y después un 10%. Con base en esto, el reportaje analiza algunos escenarios sobre los cuales podría escalar, hacia qué sentido podría escalar y cuáles serían las consecuencias. El primer escenario, por ejemplo, habla de que se quede simplemente en $250 mil millones, el monto que se prestaría a estos aranceles y nada más, ¿no? Y sobre esto, pues habla también de que los peores afectados van a ser del lado asiático, ¿no? Del lado asiático por el tamaño de la economía, principalmente porque pues Estados Unidos no resentiría tanto o ya está asimilando los efectos de este escenario. Otro escenario también habla de $250 mil millones y una caída bursátil. Es decir, no nada más o no obstante, con la escalada de precios que vendrían derivados de estos aranceles, se plantea también, o hay elementos para pensar que se podría venir una caída bursátil en este sentido, donde China, por supuesto, que saldría ileso por el tamaño, insisto, de la economía. El escenario 3 habla de una tasa de 10% a todo, es decir, que se le imponga un arancel a estos $505 mil millones, esto con base en un instituto de investigación londinense, el National Institute for Economic and Social Research, que habla sobre el impacto de este tema, lo cual pues ya empezaría o ya afectaría de cierta forma a la economía tanto estadounidense como china, a un grado de que pues tendrían las empresas en esos países que hacer pues acomodos ya importantes. Y en un escenario 4, que sería como un más catastrófico, claro, sería la tasa de 10% a todo y una caída bursátil, ¿no? Lo cual pues también sería muy importante, que ya generaría otros efectos a nivel mundial, y estaríamos hablando de problemas muy serios no nada más para la economía de ambos países, sino también a nivel regional, tanto en Estados Unidos como en Asia. ¿Es cuánto? ¿Es cuánto? No, pues justamente dentro de estos escenarios, al final de cuentas, siguen afectando a la economía global. Digo, de entrada afectan sus economías, pero afectan a la economía global. Te voy a poner un ejemplo un poco claro. En el tema del acero, a pesar de que México no tiene una guerra comercial con China, el tema de los aranceles que está poniendo Estados Unidos a los productos chinos que están hechos con este metal, está aumentando el precio. Vaya, está encareciendo el producto. ¿Qué es bueno para unos? Sí, a los fabricantes. Claro. Pero ¿qué es malo para otros, que son los constructores, los manufactureros? Pues esa es la parte negativa. Entonces, al final de cuentas, creo que dependerá mucho de lo que quiera Trump alcanzar. Él lo que quiere es reducir el déficit. Yo lo veo complicado, y tú acabas de explicar los escenarios. Es muy complicado que Donald Trump logre quitarle ese poder a China, porque es un poder que tiene China con varios países, no solo con Estados Unidos, ¿no? Te voy a poner también el caso de México. El caso de México, el déficit también es enorme. Entonces, nada más para ponerlo en perspectiva, yo creo que el que se siga peleando Donald Trump solamente va a causar más daño, no solamente a la industria china, va a causar daño a la industria americana. Hay una sección interesante que habla sobre 3 factores. Hace un análisis sobre 3 factores en los que China, digamos, por qué China está en la posición en la que está, y que también son parte de las cosas que le molestan a Estados Unidos. Una dice la escala del apoyo gubernamental, mientras otros países están haciendo pues aportaciones para las compañías, tratando de favorecer esta ola de industria 4.0 y de una nueva revolución industrial. Pues China tiene de sobra para invertir en eso. Entonces, plantea la revista El Reportaje, mientras que en Alemania se han destinado 230 millones al programa precisamente de Industria 4.0, el Ministerio de la Industria y Tecnología de la Información de China asigna $1.500 millones. O sea, digamos, la escala en cuanto a la inversión es bastante alta. Hay otro tema que dice la competencia leal en entredicho. Señala un reporte del Departamento de Comercio de 215 páginas, donde dice por qué China implementa una estrategia y además financia, o sea, una estrategia bien financiada para desplazar a compañías extranjeras y, por supuesto, pues... Pero mira, es que para entender eso hay que entender la historia de China en sí misma, ¿no?
Estamos hablando de que hace 30, 40 años China no era un país rico, era un país rico por el número de población que tenía. Claro, ese era su principal activo. Eso es su principal activo. ¿Cómo lo fueron básicamente aprovechando? Invitando a las empresas extranjeras a producir en su país. Ojo, bajo la regla pero le tienes que enseñar a mi gente cómo se hace. Sí, sí, claro. ¿No? Y ese fue el gran desarrollo, el gran paso que dio China. Paso que pudo haber dado México, porque México también pasó por lo mismo. Y sigue teniendo un gran activo que es su mano de obra. Pero China ha sido más... Claro. Y además el gobierno de China también impulsó dándole créditos a estas compañías extranjeras. Ahora vaya, estamos viendo el desarrollo de compañías chinas muy importantes, entre ellas está Huawei, estamos viendo Xiaomi en el tema de tecnológicas, estamos viendo también en la industria automotriz, sí, a claro. FAO. De semiconductores, bueno, o sea, vaya, estamos viendo entonces es parte de la evolución. Como yo les digo, el mundo, la OMC incluso tiene demandas en contra de China por competencia desleal porque el gobierno sigue apoyando a las compañías. No hay una competencia privados contra privados realmente. Pero vaya, yo siempre digo, hay que entender la historia de dónde viene China y evidentemente a dónde quiere llegar. Que eso, al fin y al cabo, dentro de la idea de Donald Trump es negativo, bueno, pues es que Estados Unidos, su desarrollo económico y su historia fue completamente distinta a la de China. Atza, ¿estamos cerca de ver el final de un conflicto o un escalamiento? Pues en lo que yo creo que sí vamos a seguir viendo una escalada en este conflicto, y me llama la atención lo que decía hace unos días el expresidente Ernesto Zedillo en una conferencia que dio y habla sobre que esto puede escalar todavía más y pasarse de un escenario comercial inclusive a un escenario bélico, es decir, yo sé que es complicado. Pero fíjate que eso es muy complicado. Pero vaya, una guerra comercial fuerte sí se puede dar. Eso sí se puede dar. Claro. Y porque son dos titanes. O sea, ya estamos hablando de economías potentes que se pueden dar con las todo. dos principales economías del mundo, nada más. Y tienen con qué. Claro, para darse. Por supuesto. Pero bueno, según Trump, las guerras comerciales son fáciles de ganar, como si hubiera realmente ganadores. En fin, por supuesto, muy interesante la opinión. Conclusiones, 20 segundos sobre este tema. Pues yo nada más diría que hay que seguir observando lo que sucede y al fin y al cabo lo que decide Estados Unidos también va a afectar a México. Así que, ojo. Vamos a tener escalada en precios muy importante, vamos a seguir viendo cómo los indicadores se van moviendo mientras pues, no haya disposición y al parecer pues, todavía queda un largo. Hay fricciones. Sí, por supuesto, porque además, como ya decían, pues los consumidores son quienes terminan absorbiendo la mayor parte de estos aranceles que se están imponiendo uno a otro. En fin, veremos, interesante el tema. Tsayael Torres, Axel Sánchez, muchas gracias. Gracias a usted por darnos su atención. Hasta aquí llegamos en Mesa Central. Quédese con Mauricio Mejía, hizo Expreso Doble. Tenga un buen fin de semana.